Desde los albores de la historia, el pueblo de Israel ha sido objeto de fascinación, envidia y, a menudo, hostilidad por parte de otras naciones. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Su supervivencia a través de los siglos, a pesar de las innumerables adversidades, se considera un milagro y una muestra de la mano divina que los guía. La Biblia, como texto sagrado para el pueblo judío y cristiano, está repleta de profecías y promesas que aseguran la protección y la victoria de Israel sobre sus enemigos. Estas promesas, junto con la historia y las experiencias vividas por el pueblo de Israel, forman la base de la creencia de que Israel nunca perderá una batalla y que sus enemigos siempre temblarán ante ellos. Una de las primeras y más significativas promesas de Dios a Israel se encuentra en el libro del Génesis, donde Dios le dice a Abraham. Génesis 12, 2-3, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto eterno no solo establece a Israel como una nación bendecida, sino que también promete la protección divina contra cualquiera que intente maldecirla o dañarla. La Biblia contiene numerosas reiteraciones de esta promesa, cada una más fuerte y clara, asegurando que Dios mismo será un escudo para Israel. En Éxodo 23-27, Dios dice a los israelitas durante su éxodo de Egipto: enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Este versículo es una poderosa declaración del papel activo de Dios en la protección de Israel, causando miedo y confusión en el corazón de sus enemigos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo estas promesas se cumplen una y otra vez, a menudo en situaciones en las que Israel parece estar superado en número o fuerza. 2. Las victorias militares en el Antiguo Testamento. La historia de Israel en el Antiguo Testamento está marcada por una serie de victorias militares notables que demuestran la protección y el favor de Dios. Uno de los ejemplos más destacados es la conquista de Jericó bajo el liderazgo de Josué. Según el relato bíblico, Dios instruyó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el 7º día, las murallas de Jericó cayeron al sonido de las trompetas y el grito del pueblo. Josué 6:20. Esta victoria milagrosa fue una clara demostración de que Dios estaba luchando en nombre de Israel. Otro ejemplo significativo es la batalla de Gabaón, donde Dios intervino de manera espectacular en favor de Israel. Durante la batalla, Josué oró pidiendo que el sol se detuviera para que los israelitas pudieran completar su victoria. La Biblia relata que Dios escuchó a Josué y el sol se detuvo, permitiendo que Israel derrotara completamente a sus enemigos. Josué 10, 12-14. La historia de Gedeón y los 300 hombres también es un recordatorio de que no es la fuerza numérica o el poderío militar lo que determina la victoria de Israel, sino la voluntad de Dios. Con un ejército reducido, Gedeón, siguiendo las instrucciones de Dios, derrotó a los madianitas, una fuerza mucho mayor, demostrando que Dios puede salvar con pocos o con muchos. Jueces 7:7, 16-22. 3. Israel en el periodo del Reino Unido y Dividido. Durante el reinado de David y Salomón, Israel alcanzó la cúspide de su poder y gloria. David, un guerrero invencible, fue guiado por Dios en numerosas batallas, derrotando a los filisteos, amonitas, moabitas y otros enemigos de Israel. La victoria más famosa de David, la derrota de Goliat, es un recordatorio eterno de que la fe en Dios es más poderosa que cualquier arma humana. 1 Samuel 17, 45-47. Salomón, aunque no fue un rey guerrero como su padre, también disfrutó de la paz y la prosperidad gracias a las promesas de Dios. La Biblia dice que durante el reinado de Salomón, Dios le concedió a Israel un tiempo de paz y seguridad, donde sus enemigos fueron silenciados. 1 Reyes 4, 24-25. Tras la división del reino, tanto Israel como Judá enfrentaron numerosas amenazas y guerras. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, Dios no abandonó a su pueblo.
Por ejemplo, en la batalla contra Sennacherib, rey de Asiria, Dios intervino y envió un ángel que destruyó al ejército asirio, salvando a Jerusalén de la destrucción. 2 Reyes 19, 35-37. 4. Las guerras modernas de Israel. La historia moderna de Israel también está marcada por conflictos y desafíos significativos. Desde su establecimiento en 1948, Israel ha estado rodeado de naciones hostiles que han buscado su destrucción. Sin embargo, una y otra vez, Israel ha demostrado su capacidad para defenderse y prevalecer, lo que ha sido visto por muchos como un cumplimiento de las promesas bíblicas de protección divina. La Guerra de Independencia de 1948. La Guerra de Independencia de Israel comenzó inmediatamente después de la declaración del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Las fuerzas israelíes, recién formadas, se enfrentaron a una coalición de ejércitos árabes de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Aunque estaban superados en número y carecían de un equipamiento militar adecuado, los israelíes lograron resistir y finalmente asegurar la independencia de su nación. Esta victoria inicial sentó las bases para el futuro de Israel como una nación soberana y fuerte. La Guerra de los 6 días de 1967. Una de las guerras más impresionantes de la historia moderna de Israel es la Guerra de los 6 días. En junio de 1967, Israel se enfrentó a Egipto, Siria y Jordania en un conflicto que duró solo 6 días. Durante este breve periodo, Israel no solo defendió con éxito su territorio, sino que también expandió sus fronteras capturando la península del Sinaí, los altos del Golán, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. La victoria fue tan rápida y decisiva que sorprendió al mundo entero y fortaleció la posición de Israel en el escenario internacional. En 1973, durante el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. A pesar de la sorpresa inicial y las dificultades enfrentadas en los primeros días del conflicto, las fuerzas israelíes se recuperaron y lograron rechazar a los ejércitos invasores, asegurando la victoria una vez más. La guerra de Yom Kippur es un recordatorio de la resiliencia y la capacidad de respuesta de Israel incluso en las situaciones más críticas. La historia de Israel no es solo una historia de victorias militares y conquistas territoriales. Es también una historia de fe, perseverancia y unidad. La Biblia describe a Israel como el pueblo elegido por Dios, un pueblo con un propósito y un destino especial. Esta identidad colectiva ha sido una fuente de fortaleza y motivación para los israelíes a lo largo de los siglos. En momentos de crisis, el pueblo de Israel ha demostrado una capacidad única para unirse y enfrentar los desafíos juntos. La fe en Dios y la creencia en las promesas bíblicas han sido un pilar fundamental de la identidad israelí. Los salmos y las oraciones son parte integral de la vida diaria en Israel, recordando constantemente a los israelíes que su destino está en las manos de Dios. En Deuteronomio 31, 6, se les dice a los israelitas: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Este versículo es un llamado a la valentía y la confianza en Dios, asegurando a los israelíes que no están solos en sus luchas y que Dios está siempre con ellos, protegiéndolos y guiándolos. La Biblia describe a los enemigos de Israel como temerosos y confundidos ante la presencia y el poder de Dios que acompaña a su pueblo. En Éxodo 15, 14-16, después de que los israelitas cruzan el Mar Rojo, Moisés y los israelitas cantan una canción de alabanza a Dios, diciendo: Lo han oído los pueblos, y tiemblan, el dolor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces los jefes de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les entrará temblor, se acobardarán todos los habitantes de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, por la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Este pasaje no solo muestra el miedo de los enemigos de Israel ante la intervención divina, sino también la reputación de Israel como una nación protegida por Dios.
La idea de que Dios lucha por Israel ha sido una fuente de temor y respeto entre sus enemigos a lo largo de la historia. La Biblia también contiene profecías sobre el futuro de Israel que aseguran su supervivencia y victoria final. En Ezequiel 37, 21-22, Dios promete reunir a los israelitas de todas las naciones y restaurarlos como un solo pueblo bajo un solo rey. Y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será rey de todos ellos, y nunca más serán dos naciones. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta profecía es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos que puedan enfrentar, el futuro de Israel está asegurado por Dios. La promesa de restauración y unidad es una fuente de esperanza para el pueblo de Israel y un recordatorio de que su destino está en las manos de Dios. La historia de Israel es una historia de fe, valentía y resiliencia. Desde sus primeras batallas en el desierto hasta las guerras modernas en el Medio Oriente, Israel ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar cualquier obstáculo y salir victorioso. Las promesas bíblicas de protección y victoria, junto con la fe inquebrantable del pueblo de Israel, han sido la clave de su supervivencia y éxito a lo largo de los siglos. Los enemigos de Israel siempre han temido a esta nación única, no solo por su fuerza militar, sino también por la creencia de que Dios está de su lado. Con Dios como su protector y guía, Israel nunca perderá una batalla y continuará siendo una luz para las naciones, demostrando el poder de la fe y la fidelidad a las promesas divinas. A lo largo de la historia, Israel ha demostrado una capacidad extraordinaria para enfrentar y superar a sus enemigos en batalla, una habilidad que ha sido vista como un cumplimiento de las promesas divinas y el resultado de una intervención sobrenatural. La Biblia. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Proporciona numerosos ejemplos de cómo la mano de Dios ha guiado y protegido a Israel, asegurando su victoria en situaciones aparentemente imposibles y generando temor en sus adversarios. Este fenómeno es una manifestación del pacto eterno de Dios con su pueblo y una prueba de su fidelidad y poder. Las Escrituras están llenas de promesas que aseguran la protección y el éxito de Israel en sus batallas. En Éxodo 14:14 se menciona que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa no solo indica la disposición de Dios para luchar por su pueblo, sino que también enfatiza la idea de que la victoria de Israel no depende de su fuerza militar, sino de la intervención divina. En Deuteronomio 28:7 se refuerza esta promesa: el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Este versículo ilustra el poder de Dios para dispersar a los enemigos de Israel de manera drástica y completa. La garantía de que los enemigos de Israel serán derrotados y dispersados es un tema recurrente en la narrativa bíblica y ha servido como fuente de consuelo y confianza para el pueblo de Israel a lo largo de los siglos. La historia de Israel está marcada por numerosas victorias milagrosas que han hecho temblar a sus enemigos. La derrota de los egipcios en el Mar Rojo, como se describe en Éxodo 14, 26-28, es uno de los ejemplos más destacados. Aquí, el ejército más poderoso de la época fue aniquilado por el poder de Dios, demostrando que no hay obstáculo demasiado grande para el Señor. Otro ejemplo es la victoria de Gedeón sobre los madianitas, descrita en Jueces 7, 2-22. A pesar de ser superado en número, Gedeón logró una victoria impresionante con solo 300 hombres, gracias a la guía y el poder de Dios. Esta historia destaca cómo la fuerza y la estrategia humana son secundarias cuando se trata de la voluntad divina. Gedeón, confiando plenamente en Dios, llevó a cabo un ataque nocturno que causó pánico y confusión entre las filas enemigas, haciendo que los madianitas se mataran entre sí. La reacción de los enemigos de Israel ante la presencia del Dios de Israel ha sido consistente a lo largo de la historia.
En Josué 2, 9-11, Rahab describe el temor que se ha apoderado de los habitantes de Jericó, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Ag, a los cuales habéis destruido por completo. Cuando lo oímos, se desmayó nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta reacción de miedo y desesperación es una respuesta directa al reconocimiento del poder de Dios en favor de Israel. Los enemigos de Israel no solo temen a los israelitas como pueblo, sino que reconocen el poder del Dios de Israel que actúa en su favor, causando que incluso las naciones más poderosas tiemblen de miedo. El éxito de Israel en la batalla no es solo el resultado del poder de Dios, sino también de la obediencia del pueblo a sus mandamientos. En Josué 1, 8-9, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este pasaje subraya la importancia de la obediencia a la ley de Dios como condición para el éxito y la protección divina. La victoria de Israel está estrechamente vinculada a su fidelidad a Dios, y las derrotas son a menudo el resultado de la desobediencia o la infidelidad del pueblo. La unidad entre los israelitas y su fe inquebrantable en Dios son otros factores críticos en su capacidad para derrotar a sus enemigos. En 2 Crónicas 20, 20-22, cuando el rey Josafat enfrentó una coalición de ejércitos enemigos, llamó al pueblo a tener fe en Dios y en sus profetas. Como resultado, los israelitas lograron una victoria sin tener que luchar directamente, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Este relato muestra que la fe y la alabanza pueden ser tan poderosas como cualquier arma física en la batalla. La unidad del pueblo en torno a su fe en Dios es lo que les permitió enfrentar situaciones abrumadoras con confianza y esperanza. Las historias bíblicas también subrayan el poder de Dios como el factor decisivo en la victoria de Israel. En 1 Samuel 17, 45-47, David, enfrentándose al gigante Goliat, declara: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. David reconoció que la verdadera fuente de su fortaleza no era su habilidad con las armas, sino el poder de Dios que operaba a través de él. Esta perspectiva es fundamental para entender por qué Israel ha sido capaz de enfrentar y vencer a enemigos más fuertes y numerosos. Dios ha prometido estar con su pueblo en tiempos de peligro y protegerlos de sus enemigos. En Salmos 46, 1-3, el salmista declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo es un poderoso recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, Dios es un refugio seguro y una fuente de fortaleza para su pueblo. La confianza en esta protección divina es lo que ha permitido a Israel enfrentar a sus enemigos sin temor, sabiendo que el Señor está de su lado. Finalmente, la Biblia también contiene promesas de una victoria final y eterna para Israel y el pueblo de Dios. En Zacarías 14:3 se dice: después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Esta profecía habla de un tiempo futuro cuando Dios mismo intervendrá de manera decisiva para derrotar a los enemigos de Israel y establecer su reino sobre la tierra.
La expectativa de esta victoria final da esperanza y consuelo al pueblo de Dios, asegurándoles que, aunque enfrenten dificultades y pruebas en este mundo, la victoria final pertenece al Señor. La capacidad de Israel para nunca perder una batalla y hacer temblar a sus enemigos no es simplemente el resultado de su destreza militar o estrategia, sino más bien de la intervención divina y el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe, la obediencia, la unidad y la confianza en Dios son los pilares sobre los cuales se ha construido esta historia de victorias. Las promesas bíblicas y los ejemplos históricos proporcionan una visión profunda de cómo Dios opera en la historia para cumplir sus propósitos y proteger a su pueblo. Como creyentes, estos relatos sirven como recordatorio de que, con Dios de nuestro lado, no hay enemigo que pueda prevalecer contra nosotros. La historia de las batallas de Israel es una ilustración poderosa de la fidelidad de Dios y un llamado a confiar en Él en todas las circunstancias. La victoria final pertenece al Señor, y con fe y obediencia, podemos experimentar el poder y la protección de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.